hablar de los famosos tacones y llega esta época y a veces uno ve señoras corriendo de un lado para el otro con aquellos tacones y uno dice, ¿cómo hacen? Y como si fuera poco, con bebé alzado, bolsas y corriendo. Doctor Hernández, muchas gracias por acompañarnos. El doctor es Esteban Hernández del Hospital de Heredia, experto en rehabilitación, y nos va a comentar qué es lo que hacen los tacones en nuestros pies. Y más, doctor, después de andar corre todo el día con bolsas, jalando cosas de un lado para el otro, ¿qué es lo que pasa en nuestros pies? Muy buenos días, doctor. Gracias, muy buenos días, Vero, muy buenos días a los audientes. El tacón nace como una moda para lograr compensar diferentes elementos como la altura, como la tonificación de las piernas y demás. Sin embargo, esa moda va trayendo consecuencias conforme se va haciendo de uso más cotidiano. ¿Cuáles son esas consecuencias, esos riesgos, Las consecuencias, doctor? Vamos a explicarlas acá en la pierna de la modelo. Ok. Muy bien. Con ella, vamos a ver, claramente tenemos la alineación de tres partes importantes, que sería la parte de la rodilla, la parte del malleolo interno, que es el tobillo, y la parte de antepié, o el pie a la parte frontal. Okay. Normalmente cuando usamos un zapato plano, como el que está usando la compañera, vamos a tener que la línea de peso se va a distribuir principalmente a nivel del talón, y ahí fluye levemente hacia adelante. ¿Qué pasa en el momento en el cual la persona usa tacones? ¿Verdad? Si pudiéramos ponerte en puntillas un momentito. Gracias. Cuando se pone en puntillas, vemos que la rodilla se hace hacia adelante y el peso cae automáticamente en la parte delantera del pie. Doctor, hasta que se ve la presión. Correcto. Es importante entender que hay una alineación en el pie que debe respetarse. Puedes quitarte el zapato un momentito. Hay una alineación que debe respetarse y esta alineación es respecto a tres huesos fundamentales, que es el hueso del tobillo, un hueso que está en el medio del pie que se conoce como escafoides o navicular y la parte anterior que se llama metatarsiano. Entonces, ¿cuáles son esos, doctor? Para verlo con ella. Este que estoy marcando acá es el borde del malleolo interno. Este que tengo aquí, que está en el medio de los dos, es el navicular. Y este que está acá es la articulación del primer dedo, la metatarsofalángica. Normalmente pone el pie plano abajo. Esos tres huesos tienen que estar alineados. ¿Lo ves ahí? Están alineaditos. Claro, pero si le ponemos cuando nos ponemos tacón, de pie, doctor, de tacón, arriba. Todo. Sí, en puntillas. Mira lo que pasó. Otra vez. Este huesito se fue hacia arriba. Ay, doctor, lo que hace eso es que duele, sí, incrementa el arco del pie y me genera presión sobre los músculos de la planta y presión sobre lo que se conoce como fascia plantar. Y eso genera muchísimo dolor y consecuencias a futuro que son bastante nefastas. ¿Cuáles son esas consecuencias, doctor? Porque ya con todo esto que usted nos está diciendo, uno como que va interpretando y entiende qué es lo que hace el tacón en nuestras... Pero, ¿cuáles son esas consecuencias exactamente, doctor? Bien, básicamente hablamos de que hay una repartición de peso que se da cuando caminamos, en el cual vamos a observar que se da alrededor de 50 y 50 entre la parte trasera del pie, que es el talón, y la parte anterior del pie, que es el antepié. ¿Esto, doctor? Esta parte de acá, correcto. Okay, pero aquí eso no es hay sin tacones. Esto es sin tacón. Cuando utilizamos un tacón alto, alrededor de 10 o 11 a veces que es más alto. Como los que estoy usando yo ahora, más doctor. O menos, ¿verdad? Vemos que la distribución del peso cambia radicalmente. 10% en la parte del talón y de 90 a 100% en la parte anterior del pie. Ay, doctor, ¿qué es lo importante de esto? Lo importante es que la parte del pie que está hecha para apoyar peso es el talón. Y la parte que no es la parte del antepié. Y con entonces el uso estamos del tacón, dándole vuelta, doctor, lo estamos haciendo a la al revés. biomecánica, correcto. Ay, Dios mío. Dándole peso a lo que no tiene que llevar peso necesariamente y quitándole el peso a lo que está hecho para el peso. Doctor, digamos, al usar tacón con tanta frecuencia, ¿a qué me expongo? Ok, vamos a analizarlo desde este punto de vista. Si acá, vamos a rayar acá, si acá tenemos unos musculitos que van de aquí hasta aquí, y los vemos acá, están completamente... nos damos cuenta que acá los musculitos están relajados y acá están tensos. Tensos, correcto. Esa tensión, conforme pasa el tiempo, se va haciendo crónica.
y va generando contracturas y retracciones a nivel de estructuras como la fascia, que es un pellejito que hay ahí adentro. Se hace como más chiquitito el pie, doctor, como que se acortan estos músculos, De hecho, doctor. este arco se eleva y esta parte se acorta. Y es por eso que hay algunas señoras que no pueden usar zapatos bajos Correcto. a medida que va pasando los años de usar Correcto, tacones, doctor. porque cuando pones otra vez el pie plano, el talón no baja. Entonces duele la parte de atrás del pie y duele la pantorrilla. Es importante entender que no solamente es el pie, va a ser problemas a nivel de pantorrilla, va a ser problemas a nivel de la rodilla, va a ser problemas a nivel de la cadera. Y de ahí para arriba también, ¿verdad? El cuerpo es un total. Ahora bien, doctor, ya estamos escuchando las consecuencias, pero a las mujeres nos encanta usar tacones. Correcto. ¿Hay alguna manera de utilizar tacones sin exponernos a estas consecuencias? Sí, sí la hay. Realmente lo que no quisiéramos sería satanizar el uso del tacón. No podemos satanizarlo porque tampoco es que sea del todo malo. Lo malo es exponerse a largos periodos de tiempo con el uso de calzado inadecuado. Si yo uso el calzado un ratito, un par de horas, y luego me lo cambio por un zapato plano, un zapato flat, vamos bien. Pero si yo uso el calzado indiscriminadamente durante 8 horas de trabajo, 9 horas de trabajo, o a veces todo el día, porque pasamos trabajando con tacones, vamos a hacer compras con tacones y vamos a la fiesta de Navidad con tacones, cuando llegamos a la casa, el pie está maltratadísimo. Claro. Entonces la primera recomendación es usar un zapato alterno. O sea, si sabes que tienes que trabajar con zapatos, entonces llévate en el bolso unos zapatitos planos, unos flat, y te los cambias cuando no los estás ocupando, ¿verdad? Y aprovechas para estirar un poquitito la planta del pie y masajear un poquitito tal vez. Doctor, si por ejemplo, yo sé que para el trabajo tengo que usar tacones, pero además me tengo que trasladar, tomo un bus, tengo que caminar un poquito, la recomendación sería usar esos zapatos extra, entonces. Correcto, la recomendación principal es tener un par de zapatos extra que sean bajitos, ¿de acuerdo? No necesariamente tienen que ser flat, pero son los más cómodos de transportar. Normalmente son más delgaditos, son más cómodos y más livianos, ¿sí? Entonces, te cambias a los zapatos planos y luego cuando vas a llegar al trabajo o cuando ya necesitas los tacones, te los colocas de nuevo. Hago el cambio. Ningún problema y cuando ya no los ocupas se los vuelve a quitar. La idea es ir manejando un tiempo de lapsos entre uso de tacón y uso de zapato plano. Hablaba usted de 2 horas, doctor, pero si estoy sentada, por ejemplo, si estoy en una oficina y uso tacones como los que ella está usando en este momento. Eso es una muy buena pregunta. ¿Qué pasa cuando estoy sentado y uso tacones? Si vemos, la estructura muscular de la zona posterior de la pierna mantiene tensión. Sí. Esa tensión no se relaja. Aunque esté sentada. Aunque esté sentada, porque el pie está en la posición punta, máxima de puntilla, ¿verdad? Entonces, estos músculos van a provocar que no haya un adecuado retorno venoso hacia el corazón. Ellos trabajan, cuando vos lo dejas el pie plano, se relajan y cuando aparecen puntillas se contraen, entonces es como una bomba, ¿ves? Entonces van sacando la sangrita de las piernas y le van llegando hacia el corazón. ¿Qué pasa cuando estamos todo el día, aunque estén sentados ahí? El daño es importante en la estructura vascular. Vamos a ver que no regresa la sangre adecuadamente y empezamos con problemas de insuficiencia vascular, insuficiencia venosa, varices y todas las cosas por el estilo. ¿Qué puedo hacer en el caso estando sentada? ¿Qué hago entonces, doctor, para evitar la forma eso? más fácil de evitarlo es quitarse el zapato. Sentadita, te lo quitas un ratito y lo mueves. Y lo muevo. Sí, ojalá si pudiera masajear. ¿Qué tipo de la palma está bien. Doctor? Siempre hacia atrás. Tratar de provocar el estiramiento del tendón de Aquiles, que es esta zona de acá atrás, ¿verdad? Hacer ese movimiento hacia atrás para ayudar a que bombee la parte muscular, para que sea la parte, se beneficie la parte de venas y arterias. Además de eso, podemos estirar un poquitito el pie. ¿De acuerdo? ¿Estirarlo cómo, doctor? Estirarlo, puedes quitarte el zapatito un momentito. La idea sería lograr que los pies, los dedos de los pies lleguen hacia atrás. Bueno, estirarlo. Ahorita vamos a ver qué pasa con la mecánica del pie cuando hago ese movimiento, que es un movimiento que puede salvar al pie. Hagámoslo de una vez. Correcto. Para que nos dé tiempo de mostrar eso. ¿Qué pasa aquí? No sé, si pueden ver, el pie está plano. Entonces, cuando yo solo muevo el dedo gordo, vean lo que pasó. El arco se incrementó. Sí. Cuando lo hago hacia abajo, el arco quedó plano otra vez. Y cuando lo hago hacia arriba, vuelve a estar arriba. Entonces, con solo mover los deditos, puedo hacerlo con mi mano, puedo mejorar la dinámica del pie
y mejorar también la parte de la estructura de la planta del pie que sufre mucho con los tacones. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias. Para servirte. O sea, no son prohibidos, pero hay que No son prohibidos, hay que manejarlos con utilizarlos precaución. con precaución. Sí, use con precaución. Gracias, doctor. Para servirle. Un placer tenerlo Gracias. acá en nuestra casa. Para Vicente. servirle.